Hola y bienvenidos a nuestro A Profundidad para esta segunda semana de Resurrección. El domingo pasado yo hablé sobre 3 mutaciones diferentes que pueden ocurrir en el ADN de nuestra fe católica. Entonces, al igual que un gen mutado en nuestro cuerpo puede poner en peligro la vida, también en el cuerpo que es la iglesia, las mutaciones simples pueden tener efectos devastadores. Y el domingo hablé de 3 de ellos: fe, iglesia y misión. ¿Cuál es la comprensión mutada de fe? La fe es creer algo sin evidencia, o para personas que no saben de ciencia, o simplemente una marca de ser espiritual. Una sana comprensión de la fe significa comprender que la fe es una forma de conocer y una forma de vivir. En el fondo, la fe se trata de confiar nuestra vida a otro, poner nuestra vida en manos de otro. Por eso conté la historia de Carlos Blondín, empujando una carretilla por la cuerda floja, que todos sabían que él podría hacerlo, 100%, pero cuando pidió un voluntario para subirse, no, fue falta de fe. La fe significa confiar nuestra vida a otro, desde el fondo, confiar nuestra vida a Dios mismo. La comprensión mutada de iglesia es que es solo un edificio o un evento al que asistimos los domingos, o cualquier lugar que te haga sentir cerca de Dios, como escuchar la radio en tu carro. Una comprensión saludable de iglesia es que es la continuación de Cristo en el tiempo. La iglesia es un pueblo reunido por Dios, llena de la vida de Cristo, y que vive un nuevo tipo de vida, una comunión, una unidad. Y es muy concreto, porque esta unidad significa una unidad en las creencias, en la adoración y en el liderazgo. Entonces no se basa en cómo te sientes, es concreto. Estas personas, nosotros, vivimos un gran misterio en nosotros y a través de nosotros. La presencia de Cristo continúa en el mundo de hoy. Ok, y por último, hablamos de misión. ¿Qué es la comprensión mutada de la misión? Bueno, muchos católicos dirían que la misión es amar a Dios, asistir a misa y ser una buena persona. Ok, pero eso es un poco tonto. Una comprensión más saludable de la misión de la iglesia es reconocer que, dado que la iglesia es la continuación de Cristo en el tiempo, su misión es continuar la misión de Cristo en nuestro tiempo. Específicamente, lo dividimos en 3 categorías. La iglesia adora a Dios, la iglesia sirve a los pobres y la iglesia da testimonio, evangeliza, comparte la buena noticia y lleva a otras personas a Cristo, ayuda a otros a encontrar a Cristo. Estas 3 cosas. En el tema de a profundidad de hoy, quiero mencionar brevemente algunos más conceptos clave. ¿Qué es una parroquia? ¿Qué es el laicado? ¿Qué es la evangelización? ¿Y qué es el discipulado misionero? Entonces, en total tenemos 7 de estos conceptos clave que a menudo existen en forma mutada. Queremos proponer un entendimiento más sano. Parroquia y laicos profundizan un poco más en lo que ya discutimos sobre nuestra comprensión de la iglesia, y la evangelización y el discipulado misionero profundizan un poco más el elemento de la misión.
Y los invito a anotar cualquier cosa que les llame la atención en el guía de su grupo pequeño para ayudar con su discusión. Ok, entonces comencemos con una parroquia. Como saben, soy el párroco de las parroquias de San Pablo en Lyons y de la parroquia de Santo Nombre de Jesús en Bushton. Pero ¿qué es exactamente una parroquia? Bueno, preguntémonos a cuál es la comprensión mutada de una parroquia. Por lo general, me encuentro con gente que piensa en una parroquia solo como un lugar donde puedo asistir a misa. Puedo asistir aquí o puedo asistir a otro o el edificio de la iglesia junto con la casa del Padre. Esta es una comprensión estática e incluso trivial de la parroquia. Si miramos la raíz griega de parroquia, es la palabra parroquia, que tiene un significado sorprendente. Una estancia temporal. Una estancia temporal. Entonces, desde el principio, nos damos cuenta de que lejos de ser una idea estática, ¿okay?, implica un movimiento casi constante. Una parroquia no es solo un lugar donde la gente se reúne. La iglesia en un lugar particular, en un momento particular de su viaje. Este es una parroquia, es una instancia temporal. Es la iglesia encarnada en un lugar particular, en un tiempo particular. En la escritura, el gran icono de esto sería Abraham. Dios llama a Abraham a dejar su vida muy cómoda, a empacar todo e irse a una tierra lejana. Y lo hace. ¿Sí? Abraham encomienda toda su vida a Dios. Lo desarraiga todo en la fe. Y durante sus instancias temporales, la vida de Abraham está marcada por la impermanencia. Las tiendas se desmarran cada mañana y se vuelven a colocar en un lugar diferente cada noche. Entonces nosotros también somos así. Puede que no viajemos de una tierra a otra, pero viajamos de hecho, nos precipitamos a través de nuestras vidas. Estamos en este mundo solo por un breve periodo y todos nuestros esfuerzos por establecer raíces que duren para siempre están condenados al fracaso, porque vivimos en un mundo que no está destinado a durar para siempre. Estamos constantemente en peregrinación. Constantemente nos dirigimos a alguna parte. Entonces, desde sus primeros días, la iglesia ha entendido esto y por eso eligió una palabra como parroquia para expresar la presencia de la iglesia en varios lugares. Esta comprensión nos recuerda que como cristianos no peregrinamos solos, sino con los demás. Es una aventura conjunta, una gran empresa que avanza juntos. Jaló a mi vecino cuando lo necesita y él hace lo mismo por mí. Bien, ¿y qué hay del laicado? Laico es otra de esas palabras con las que la gente suele mirarme raro y decir un laique. Pero algunos dirán que laico es cualquiera que no haya sido ordenado o cualquier que no sea religioso, un monja, una monja. Y eso no es incorrecto, pero es un poco incompleto. Muchos dirían que los laicos son los espectadores de la iglesia, los que vienen a misa y siguen las reglas. Los laicos dan el dinero, pero es el trabajo de los sacerdotes y religiosas y de los empleados oficiales de la iglesia hacer la misión de la iglesia. Los laicos son espectadores pasivos, consumidores
de lo que hace la gente oficial de la iglesia. Nada está más lejos de la verdad. Ser miembro del laicado es ser miembro del pueblo de Dios mismo, el pueblo que ha recibido y respondido al llamado de Dios. En la primera carta de San Pedro hay estas palabras sobre los laicos. Mas ustedes son linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las maravillas de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que voy a decir va a sorprender a la mayoría de la gente. Prepárate. Es principalmente el trabajo de los laicos difundir el evangelio y transformar el mundo. Así es. No se supone que seas un espectador pasivo, un consumidor de cosas de la iglesia. No se supone que solo debes animar al sacerdote mientras él mismo lo hace todo. Se supone que eres un miembro del equipo, un evangelista activo. Los ordenados están para enseñarnos, para guiarnos, para santificarnos con los sacramentos, para que tú puedas salir al mundo y transformarlo. El segundo concilio Vaticano lo dijo así: los laicos están llamados a emplear todas sus energías para el crecimiento de la iglesia y su continua santificación. Sobre todo los laicos, por tanto, recae el noble deber de trabajar para extender el plan divino de salvación a todos los hombres, de cada época y en toda tierra. Pues, ¿dónde empezamos? Y la respuesta es: empieza donde estás. Comienza en tu familia, educando realmente a tus hijos en su fe. Comience por modelarles esa fe en cada parte de su vida. Trabaja para convertirte en el católico que te bautizaran. Eso por sí solo tendrá más efecto de lo que puedas imaginar y eventualmente se extenderá a tu vida profesional, a tu vida social, con tus amigos, a todos los aspectos de tu mundo. Así que esto lleva bien a nuestro siguiente concepto clave: evangelización. Cuando la mayoría de las personas escuchan evangelización, o si te dijeran, necesito que evangelices, ¿qué te viene a mente? La mayoría de la gente inmediatamente piensa que me refiero a proselitismo, salir y tratar de convencer a alguien para que cambiar sus creencias religiosas, para cambiar de religión, convencerlos de que se vuelvan católicos, pues como los testigos de Jehová. Y aunque por supuesto me encantaría que todos son católicos, eso no es exactamente lo que significa la evangelización. He hablado, por ejemplo, de mis padres. Mi papá es médico en Wichita y trabajaba mucho con los residentes, los médicos en formación en la escuela. Y estaba una jovencita residente que era bastante franca bueno, digamos, algunos puntos de vista bastante radicalmente que no son católicos. Ok. Pero su curiosidad fue despertada por este médico, mi papá, que vivía la vida de manera muy diferente a los otros médicos con los que había entrenado. Aquí estaba este médico exitoso que hablaba sobre cuánto amaba a su esposa, mientras que los otros médicos hablaban sobre las cadenas de su marido. Se dio cuenta de cómo este médico, mi papá, amaba a sus hijos. 6 en ese momento, pero eventualmente nosotros 10. Y él siempre estaba hablando de ellos. Y cómo no podía esperar para volver a casa.
mientras que los otros médicos hablaban de cómo iban a ir a jugar al golf o a los bares para tomar. Y le llamó la atención cómo mi papá estaba viviendo su vida. Ella tenía curiosidad. Un día finalmente conoció a mi mamá y en una cena y en el transcurso de esta noche preguntó por qué hacen lo que hacen, por qué viven de la manera que lo hacen. Y ella fue cambiada. Y hablé con esta médica y ella dijo que fue a través de ellos, mis padres, viviendo su vida como testigos, discípulos fieles. Dios que fueran mi papá y mamá, quienes le trajeron a Cristo. Mi punto es este. La evangelización no se logra parado en la esquina gritándole a la gente. Sucede cuando lo estás viviendo. Es atractivo. La gente se siente atraído por él. Y te preguntarán, ¿qué te pasó que eres tan diferente? La gente me pregunta todo el tiempo, ¿qué te hizo querer ser sacerdote? Pero la verdadera pregunta que están haciendo es, ¿qué te pasó que quisiste entregar tu vida para hacer esto? Esos son los momentos de la evangelización. Podemos simplemente compartir nuestra historia, compartir cómo nos encontramos con Cristo y por qué le hemos confiado nuestra vida a Él. Y con esto llegamos a lo último, discipulado misionero. Imagino que le echas un vistazo a este término y suspiras aliviado, pues estoy fuera del peligro. Claro, soy un discípulo, pero no lo soy misionero. Solo soy una persona normal, con un trabajo y una familia. Los misioneros son los que van a África o a otros países del tercer mundo o algo así. Mucha gente describiría a un misionero como alguien que está capacitado en técnicas específicas para salir al mundo y convertir a la gente a la iglesia. Ahora, pues para estar seguros, a lo largo de la historia de la iglesia, ha habido muchos de este tipo de misioneros, hombres y mujeres valientes, que han estado tan entusiasmados que hicieran exactamente eso. Pero piense en nuestra discusión sobre la verdadera vocación de los laicos. Aprendimos que es realmente el deber de los laicos, de cada laico, llevar una conciencia de Jesús al mundo. Los laicos son los principales responsables de difundir el Evangelio y lo hacen principalmente a través de la forma en que viven en el mundo. La misión es una tarea encomendada a cada uno de los discípulos de Cristo, ya seas ordenado, religioso o laico. En palabras finales del Evangelio de San Mateo, Jesús presenta a la iglesia su tarea en el mundo. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, dijo Jesús a sus discípulos, y ellos lo hicieron. Fueron a todo el mundo conocido, llevando la fe a naciones y pueblos enteros. Nosotros también debemos ir, pero probablemente no tan lejos. La mayoría de nosotros simplemente debemos salir a nuestras propias vidas, las vidas que compartimos con los demás, a nuestros lugares del trabajo, nuestras escuelas, nuestras vidas sociales. En esos entornos podemos convertirnos en misioneros útiles, pero
misioneros útiles, pero poderosos. ¿Cómo? En el mundo antiguo, muchas personas se sintieron atraídas por el cristianismo simplemente porque las vidas de los cristianos que los rodeaban estaban marcadas por una especie de paz, de alegría, de esperanza, que el mundo simplemente no podía dar. Piensa de nuevo en la historia de mi mamá y de mi papá y ese médica. ¿Okay? Fue su ejemplo, su testimonio de vida. La gente no ha cambiado mucho en 2000 años. Piensa cuántas personas en nuestro mundo hoy, en nuestras familias, están buscando el mismo tipo de paz, de alegría, de esperanza. Y luego, entonces, piense en lo que podría compartir con ellas acerca de su propia relación con Cristo. Piensa en el acto de amor que sería compartir el conocimiento de la única fuente posible de gozo duradera, de salvación real. ¿Sí? Comparte esto con estas personas. Ofrecerles un encuentro con Jesús que les cambiará la vida. La simple verdad en esta, al final del día, ¿es Dios y su amor o es nada? Un discípulo misionero es sencillo. Es un cristiano que ama a Jesús y los demás y que anhela llevarlos a aquello con los que se encuentra. Antes de terminar, quería dar dos ejemplos de lo que será aceptar estas mutaciones, tal vez incluso sin saberlo realmente. Se realizó un gran estudio en 2005 y lo que reveló es que la mayoría de las personas que ahora tendrían entre 30 y 50 años de edad, la mayoría de los que se llaman cristianos y católicos creen lo siguiente. Primero, existe un Dios que inició el Big Bang y ahora vela por la humanidad. Dos, Dios quiere que las personas sean buenas, amables y justas entre sí. 3. El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien contigo mismo. 4. Dios no está involucrado en tu vida excepto cuando lo necesitas para resolver un problema, algo así. Y 5. Las buenas personas van al cielo cuando mueren. Yo puedo decirte que esto es lo que escucho todos los días de personas. Las personas que hicieron la investigación, este estudio, comenzaron a llamar esto deísmo terapéutico moralista. Este estudio mostró que en el entendimiento común, un cristiano, un católico, la gente piensa que la clave para vivir una vida buena y feliz es ser una buena persona. Así que esa es la palabra moralista. Ellos siguen los morales de la iglesia. Moralista como en ser amable, respetuoso y responsable, trabajando en mejorarse a uno mismo, cuidar de su salud y haciendo todo lo posible para tener éxito. Ser cristiano entonces significa sentirse bien, feliz, seguro y en paz. Esa es la parte terapéutica. Ser cristiano se trata de alcanzar la bienestar y ser capaz de resolver sus propios problemas. Ser amigo de otras personas, ir a la iglesia cuando te hace sentir mejor. Y finalmente, deísmo, esto significa que Dios creó el mundo y define lo que está bien y lo que está mal. Pero Él no está personalmente involucrado en tu vida. Él está lejos. O si Él se involucra, es ayudándote a encontrar, por ejemplo, $20 en la calle cuando realmente los necesita. O ayudándote a conseguir un buen precio para zapatos nuevos. O tal vez le rezas cuando alguien está enfermo y mejora, pero nunca vuelvas a orar porque ya no lo necesitas.
Eso es lo que la mayoría de las personas entre 30 y 50 años creen que es ser cristiano. El deísmo terapéutico moralista. Buena persona, siéntete mejor, pero Dios está lejos. Y cuando eso es de lo que crees que se trata el cristianismo y el catolicismo, entonces tu respuesta es bastante predecible. Deja la iglesia. ¿Por qué? ¿Quién necesita que la iglesia haga esto? Solo necesitas hacerlo, sin Salvador, sin iglesia, sin nada necesario. Puede vivir en esa manera sin una iglesia. Okay, ese es uno. El otro ejemplo es un movimiento creciente hacia una especie de fundamentalismo científico. Un cientificismo. Okay. El fundamentalismo científico es la creencia de que todas las preguntas sobre la existencia humana y el mundo pueden ser respondidas por la ciencia experimental. El universo se considera como un sistema cerrado en el que todo puede explicarse mediante las leyes de la física, la química, la biología y la evolución. Cualquier cosa que no puede ser probada científicamente se asume como falsa o al menos sin importancia. Esta es una opción muy común. Como mencioné, cuando discutimos fe, existe una idea común de que tener fe solo significa que no crees en la ciencia. Y eso no es cierto. De hecho, algunos de los científicos más influyentes de la historia, católicos. El padre Roger Bacon fue el precursor del método científico. Nicolás Copérnico fue un gran astrónomo. Ayudó a reformar el calendario, un católico. Padre Gregor Mendel, un sacerdote, también es el padre de la genética moderna. Él es la razón por la que cultivas plantas de guisantes en la clase de biología. Y padre padre Georges Lemaître fue un sacerdote católico de Bélgica. Él es quien formuló la teoría del Big Bang y era amigo de Einstein. Así como no creemos en el fundamentalismo bíblico, tampoco creemos en el fundamentalismo científico. La ciencia puede decirnos mucho, pero la ciencia no puede decirnos nada sobre el amor, por ejemplo, la belleza, la amistad, el sacrificio, el bien y el mal. La ciencia es una herramienta notable y un gran regalo para tantas personas, pero no es todo lo que hay. Y decir que todo lo que necesitamos es ciencia, bueno, eso es una tontería. El mismo Einstein dijo, la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Los dos no se oponen. Nuevamente, como mencioné el domingo, si ser cristiano es solo un club para personas que querrían ser amables y se reúnen los domingos por la mañana para escuchar a un sacerdote hablar sobre cómo ser más amable, pues yo tampoco quiero asistir. Pero cuando empezamos a entender y a ver que lo que está pasando es mucho más profundo, que somos parte de un misterio profundo, de una realidad increíble, todo empieza a cambiar. Lo que está sucediendo en la iglesia es otra cosa menos que cambia la vida y que altera el mundo. Y Dios nos ha rescatado para participar en esto.